En la escritura como proceso comunicativo, que es el modelo actual, no nos interesa tanto que el alumno haga a la perfección todas las letras, sino que entienda y asuma que escribir es un medio de comunicación por el cual emite un mensaje o lo recibe y que tiene un significado. Ponemos el significado por encima de la forma, por encima del gesto físico. Por eso lo que tenemos aquí son tres ideas: contexto, género y tipo de texto. Al escribir tenemos que percibir el contexto que hay en nuestro alrededor, tenemos que saber qué significa el acto de escribir, a quién va dirigido nuestro texto y en qué forma o manera lo va a leer. Tenemos que saber el género discursivo que estamos utilizando, tenemos que conocer sus normas, sus reglas, sus intenciones y sus destinatarios, y tenemos que saber igualmente el tipo de texto al que nos enfrentamos. Si os fijáis, en la primera fase, en la escritura como producción grafomotriz, vamos directamente poco más de la palabra, porque se trata de escribir correctamente las palabras desde un punto de vista de apariencia gráfico, podríamos decir de dibujarlas bien, de dibujarlas correctamente, que sean reconocibles. Y cuando hayamos conseguido un trazo reconocible, buscaremos darle una significación. Pero un aprendiz que escriba correctamente las 250 palabras que le ha mandado escribir el maestro, aun cuando estas 250 palabras no tengan significado asociado, conjunto como texto, ha hecho un buen trabajo, ha hecho lo que se le ha pedido. En cambio, en la escritura como proceso comunicativo, lo que se trata es de crear una unidad de información que pueda ser comprendida. Por lo tanto, al aprendiz que ha escrito un texto que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión adecuada a su edad y condición, aunque haya escrito con faltas, aunque la B sea vacilante, aunque a veces la M y la N no sean claramente perceptibles, ha hecho el trabajo que se esperaba de él, puesto lo que se le pide es un proceso comunicativo y no se le pide una clara diferenciación de cada uno de los grafemas de acuerdo a unas tablas de dibujo estrictas. Por eso, en este momento, las ideas para la enseñanza de la escritura son básicamente tres. Primero, hay que crear situaciones comunicativas, es decir, el aprendiz tiene que saber para qué escribe. No escribe en el vacío, tiene que decírselo. Tienes que mandar una carta, tienes que redactar un informe, tienes que decir a tu compañero tal cosa, tienes que pedir. Es decir, se trata de crear significado, que el escribir tenga significado. Y ese significado ha de enriquecer la experiencia, segundo elemento, del aprendiz, y por lo tanto ese significado tiene que tener relación con su experiencia vital, con su experiencia diaria, tiene que ampliarla, sí, pero partiendo de lo que tiene para crear ese interés. Y finalmente se trata de siempre someter las producciones escritas a la crítica. Y la crítica ideal es la crítica del propio autor, la crítica del aprendiz, que tiene que mirar críticamente, que tiene que saber qué es lo que ha hecho mal, a quién o ha hecho bien, a quien hay que enseñar a examinar sus propias producciones y ver si están adecuadas a los parámetros que se le han dado, a la situación comunicativa, a la experiencia, etc. Por lo tanto, lo fundamental en la mirada actual de la escritura, de la enseñanza de la escritura, es que la escritura tiene significado, que no se puede enseñar a escribir
prescindiendo del significado de lo que se escribe, que no es un entrenamiento físico, que no es una habilidad sin traducción en una realidad. En 2004, Casaseca propuso algunas ideas para el aprendizaje cooperativo de la escritura, porque parece que es automático pensar que la escritura es un aprendizaje individual, un aprendizaje en que cada uno se ejercita por sí mismo y evoluciona independientemente. Para Casaseca esto podía cambiarse y debía cambiarse en una estrategia de aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, se propone escribir en grupo. Cuando se escribe, escriben todos. Incluso varios pueden escribir un mismo texto y pueden cooperar en la escritura. Antes, evidentemente, cuando estábamos hablando de la escritura grafomotriz, es decir, del entrenamiento físico, pues no era posible esta cooperación, porque cada uno debía desarrollar sus propias maneras de hacer las T's, las J's o las H's. Pero si lo que estamos hablando es de crear composiciones escritas, de crear mensajes escritos con significado, entonces sí tiene sentido el trabajo cooperativo, porque varios aprendices pueden reunirse y discutir cómo plantear un texto. Para que esto sea así, ha de ser un aprendizaje, no una prueba. No tienen que estar pasando exámenes constantemente. Esto es un proceso de aprender, pero no les estamos examinando, no les estamos probando y ellos no tienen que sentirse probados. Y es importante no calificar. No estar todo el rato haciendo exámenes, no estar todo el rato haciendo notas, no estar todo el rato poniendo positivos y negativos y marcas y no marcas, porque la calificación constante puede ser estresante. Hay un elemento sobre el que Casaseca llama la atención y que se nos escapa muchas veces y que es fundamental en el trabajo del docente, desde infantil hasta la universidad, y que es la importancia del ejemplo. Si el maestro o la maestra no escriben, y no escriben delante de los alumnos, y los alumnos no les ven escribir, los alumnos no pensarán que escribir es importante. Si el maestro o la maestra no leen, los alumnos no leerán. Si el maestro o la maestra no hacen cuentas, los alumnos no harán cuentas. Si el maestro o la maestra no se lavan, los alumnos no se lavarán. La importancia del ejemplo, que es la mayor enseñanza que damos en las aulas, puesto que los alumnos están sobremanera atentos a todo lo que hacemos. Por lo tanto, en la enseñanza de la escritura, una cosa que tiene que hacer el docente es escribir. Escribir con los alumnos, escribir delante de los alumnos, escribir textos, leer esos textos a los niños, que los niños vean que los textos que escribe el maestro tienen una intención, una importancia, una composición y que tienen todo aquello que luego se les pide a ellos. Y de nuevo, Casaseca vuelve al tema de la lectura y la escritura, que ya dijo Casani, que os he dicho al principio. Leer y escribir son actividades paralelas. Tan paralelas hay que teóricos como Glenn Doman o Rachel Cohen sostienen que hay que enseñar a leer y a escribir al tiempo que hablar, desde que el niño nace, que hay un aprendizaje natural de la escritura y la lectura, y en su teoría y en el desarrollo de los trabajos, tanto de Cohen como de Doman, no se diferencia en absoluto. Porque de la misma manera que el niño puede entender lo que oye, aunque no tenga la boca formada para pronunciar todos los fonemas y puede interpretar el lenguaje, de la misma manera puede entender lo que lee, aunque su mano no sea capaz de agarrar un bolígrafo con la habilidad suficiente como para trazar todas las letras. Lectura y escritura como elementos paralelos, lo cual nos lleva al último mandamiento de Casaseca. Los borradores. Muchos borradores. Enorme cantidad de borradores. Intento y error, que es lo mismo que decía Casani antes de la corrección y la composición. Hay que hacer borradores, todos debemos hacer borradores. Es una cosa que nos olvidamos cuando vamos cumpliendo años, cuando tenemos que entregar un escrito, un trabajo, un documento y creemos que aquello que escribimos
en una primera fase se puede entregar. El proceso de composición de textos, que no olvidemos que a nuestros alumnos no les vamos a enseñar la técnica grafomotriz, no les vamos a enseñar a trazar Ls, 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 Js, Js, Js indefinidamente. Le vamos a enseñar a hacer textos escritos, a componer textos. Esto se hace sobre la base de intentos, errores, mejoras, es decir, sobre muchos borradores. En esta misma idea se mueve Anna Camps en la enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita, que como veis, ella plantea no escritura, sino composición escrita. Este título de Camps nos dice claramente hasta dónde ha cambiado el concepto de la enseñanza. Ya no enseñamos a escribir, enseñamos a componer textos escritos, porque enseñar a escribir tiene aparejado, asociado ese sistema del entrenamiento puramente físico grafomotriz que ahora ya no se practica. Insiste Anna Camps que este es un aprendizaje complejo, en el que hay multitud de elementos, muchísimos elementos, y que por lo tanto es algo que se trabaja mediante la experimentación, la repetición, la reformulación y, evidentemente, volviendo a lo de antes de Casa Seca, con muchos borradores, muchos intentos y muchas repeticiones. Por esto nos encontramos con secuencias didácticas complejas que tenemos que planificar bien, dividir en partes, establecerlos, temporalizarlos, comprenderlos y guiar a los alumnos en este camino sabiendo que van a aprender haciendo siempre. Por eso las situaciones interactivas han de ser diversas. Tenemos que enfrentarlas a diversas posibilidades, a diversos elementos de su vida cotidiana, a necesidades comunicativas que hagan obligatorio que él o ella escriban y lean y puedan atreverse a escribir y puedan atreverse a leer. Variadas, distintas, como es variada y distinta la sociedad, como es variado y distinto el mundo en el que viven. Y entonces aquí entra la tercera pata de la enseñanza de la lectura y la escritura, que es la oralidad. Es decir, todo es lengua. La lengua hablada es la misma que la lengua escrita. La lengua escrita no es más que la representación de la lengua hablada. El alumno tiene que desarrollar su oralidad y al tiempo su capacidad de lectura y escritura. No son cualidades diferenciadas, no son diferentes, no se pueden separar. Por ello, con una buena integración de estas tres cualidades y con un buen desarrollo lingüístico, la gramática puede ser, ahora sí, al final, cuando ya se ha conseguido, un instrumento útil de depuración, de corrección y de información. Un instrumento que nos puede servir para esos borradores que tenemos que corregir, para estos elementos que tenemos que rehacer, para este proceso de composición y corrección que hacemos continuamente, para las sucesivas versiones que damos a un texto escrito, tener a la gramática como un instrumento que no es para conseguir una corrección, es para conseguir una comprensión. Si la gramática es un instrumento para aquel que está leyendo o está escuchando pueda entender lo que lee y lo que escucha. Porque no se trata exclusivamente de corrección gramatical. Se trata de que si no respetamos las normas gramaticales lo suficiente, el mensaje acaba siendo incomprensible. Y en eso hay que tener claro que nuestra idea de enseñar la escritura es a enseñar a componer un texto que tenga intención comunicativa y que esa intención comunicativa la cumple con una adecuada comprensión por parte del receptor.
Nada más por hoy, muchas gracias y espero que os sea de utilidad.